Lo primero que don Sebastián de Altamira sintió bajo la suela de su zapato fue algo blando, delicado y definitivamente vivo. Lo segundo fue un chillido. ¡Ay, Virgen del Rocío, que me ha destrozado el pie! Lo tercero, y esto fue lo que verdaderamente lo desarmó, fue la risa. No la de la mujer a quien acababa de pisotear, sino la de 20 damas de la alta sociedad sevillana que estallaron al unísono en una carcajada tan escandalosa que los pájaros huyeron despavoridos de los naranjos del patio. «¡Otra vez!», gritó una condesa de cabello plateado, abanicándose como si estuviera presenciando la mejor corrida de la temporada. «Písela otra vez, que esto es mejor que el teatro». Y allí estaba él, don Sebastián de Altamira, banquero, caballero, hombre de 1,87 m forjado por años de esgrima al alba. Un hombre al que temblaban los accionistas más curtidos de Andalucía cuando fruncía el ceño. Paralizado en medio de un patio lleno de azulejos, con una guitarra sonando a sus espaldas, sin chaleco, con el pelo revuelto, sujetando las manos de una mujer menuda, de ojos dorados y cabello color cobre, que lo miraba desde abajo con una mezcla de dolor en los pies y diversión feroz en la mirada. «Don Sebastián», dijo ella, con una voz que era pura miel envenenada, «¿puedo hacerle una pregunta sincera?» «Adelante», respondió él tragando saliva. «¿Usted camina así siempre o solo cuando intenta bailar?» Las 20 damas rugieron de risa. Un guitarrista bigotudo se tapó la boca para disimular, y a Sebastián le ardieron las orejas como si le hubieran prendido fuego. Pero antes de explicar cómo el soltero más codiciado de toda Sevilla acabó haciendo el ridículo más espectacular de su vida frente a media aristocracia, un guitarrista con bigotes de morsa y la mujer más irritante, irrespetuosa y devastadoramente hermosa que hubiera conocido jamás, hay que retroceder exactamente 3 horas, 3 miserables horas. Eso fue todo lo que separó a don Sebastián de su vida perfectamente ordenada y el comienzo de su completa, gloriosa e irreversible destrucción. El sol de mayo bañaba los jardines de la casa de Pilatos, con una luz dorada que normalmente traería consuelo a cualquier alma atribulada. Pero para don Sebastián de Altamira, nada parecía capaz de aliviar el peso que aplastaba su pecho mientras contemplaba por enésima vez la carta que había destruido su vida perfectamente estructurada. La misiva descansaba sobre el escritorio de caoba de su despacho privado, el lacre roto como una herida abierta. Las palabras de doña Paulina de Mendizábal danzaban ante sus ojos con la crueldad de una sentencia de muerte. «Sebastián, cuando leas esto, ya estaré de camino a Madrid con mi madre. No puedo más. Eres el hombre perfecto sobre el papel, título antiguo, fortuna sólida, reputación intachable, pero vivir a tu lado sería como estar encerrada en una sala de libros contables. Todo medido, cronometrado, sin espacio para la pasión o lo espontáneo. He cancelado los esponsales. El arzobispo ya está informado. No me busques. Necesito vivir, Sebastián. Necesito sentir que mi corazón late por algo más que las obligaciones sociales, cosas que tú, con toda tu perfección obsesiva, nunca podrás darme. 3 años de cortejo impecable, 250 invitados confirmados, luna de miel en Granada planeada al milímetro, todo evaporado en una maldita carta. Don Sebastián pasó la mano por su cabello negro, despeinando el corte impecable que mantenía religiosamente cada 15 días en la mejor barbería de Sevilla. A sus 35 años había consolidado el banco familiar como uno de los más poderosos de Andalucía, convirtiéndose en uno de los solteros más codiciados de la alta sociedad sevillana. 1,87 m de altura, hombros anchos esculpidos por años de esgrima disciplinada cada alba, mandíbula marcada que parecía tallada por un escultor caprichoso y unos ojos color ámbar con vetas doradas que, según los suspiros apenas disimulados de medio Sevilla, eran capaces de derretir el hielo y encender hogueras al mismo tiempo. Tenía ese tipo de presencia que hacía que las mujeres se abanicaran con más vigor cuando entraba en un salón y que los hombres se irguieran un poco más en sus asientos. Labios firmes que rara vez sonreían, pero que, cuando lo hacían, cosa que ocurría con la frecuencia de un eclipse lunar, transformaban su rostro severo en algo peligrosamente atractivo.
Las manos grandes, de dedos largos y precisos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, llevaban un anillo de sello familiar en el meñique que brillaba cada vez que la cerraba en puños de frustración, que últimamente era bastante seguido. Nada de eso había sido suficiente para Paulina. Demasiado formal. Las palabras resonaban en su mente como una condena. Se aflojó la corbata con un tirón brusco. Él, que jamás se aflojaba la corbata antes de las 9 de la noche, y se sirvió un brandy que se bebió de un solo trago, sintiendo el ardor bajarle por la garganta como una pequeña venganza contra su propia disciplina. El reloj de péndulo marcaba las 3:15 de la tarde. A esta hora, normalmente estaría revisando los informes del trimestre con la precisión de un cirujano. En cambio, estaba medio desabrochado, ligeramente achispado y fantaseando con quemar cada libro contable de su despacho. Estaba tan sumido en su espiral de autodesprecio que casi no oyó los golpes apremiantes en la puerta de su despacho. Y 5 años había consolidado el banco familiar como uno de los más poderosos de Andalucía, convirtiéndose en uno de los solteros más codiciados de la alta sociedad sevillana. 1,87 m de altura, hombros anchos esculpidos por años de esgrima disciplinada cada alba, mandíbula marcada y ojos color ámbar que hacían suspirar a las damas. Nada de eso había sido suficiente. Demasiado formal. Las palabras resonaban en su mente como una condena. Estaba tan sumido en su espiral de autodesprecio que casi no oyó los golpes apremiantes en la puerta de su despacho. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de par en par y entró como un vendaval la marquesa viuda de Valdés, doña Carmen de Salcedo y Rojas. Debía tener unos 70 años, vestía un traje de paseo color fucsia que definitivamente escandalizaría a las damas más recatadas del barrio de Santa Cruz, y tenía una sonrisa pícara que recordaba a una niña a punto de cometer una travesura monumental. «Don Sebastián», declaró sin preámbulo, acercándose a su escritorio con pasos decididos que hacían tintinear sus pulseras. «Me han informado de su desgracia». Sebastián se puso de pie automáticamente. Su madre le había enseñado a siempre levantarse cuando una dama entraba, aunque su expresión permaneció tan glacial como los números en sus libros contables. «Doña Carmen, no recuerdo haberle concedido una audiencia». «Pues ya la tiene», respondió ella alegremente, instalándose en uno de los sillones de cuero sin esperar invitación. «Y francamente, querido muchacho, después de que esa mosquita muerta de Paulina te dejara plantado como un tulipán marchito, necesitas toda la ayuda que puedas conseguir». El rostro de Sebastián se endureció aún más, si es que eso era posible. «Con el debido respeto, señora marquesa, mis asuntos privados no son...» «¿Asunto mío?», lo interrumpió ella con un bufido muy poco aristocrático. «Escúchame bien, hijo del alma. Conocí a tu padre cuando tú todavía eras un mocoso que se orinaba en los calzones. Invertí en este banco cuando nadie más lo haría. Y ahora te veo convertido en una estatua de mármol que respira y eso, querido Sebastián, sí que es asunto mío». Sebastián apretó la mandíbula. Odiaba admitirlo, pero la marquesa tenía razón. Ella había sido la primera inversora importante cuando él asumió el control del banco tras la muerte de su padre, cuando todos los demás dudaban de su juventud e inexperiencia. Aprecio su preocupación, doña Carmen, pero le aseguro que estoy perfectamente... ¿Perfectamente qué? Muerto en vida. La marquesa se levantó y rodeó el escritorio con una agilidad sorprendente para su edad, tomándolo del brazo con una fuerza que no admitía negativas. «Basta ya. Te vienes conmigo». «¿Perdón?». Sebastián parpadeó completamente desconcertado. «Señora, tengo una reunión con los accionistas en 1 hora, varios contratos que revisar y todo eso seguirá ahí mañana», declaró ella ya arrastrándolo hacia la puerta. «Lo que no seguirá es tu juventud, tu capacidad de reírte, de sentir, de vivir». Paulina tenía razón en una cosa: eres demasiado rígido. Pero a diferencia de esa cobarde, yo no voy a abandonarte a tu suerte. Voy a salvarte de ti mismo. «Doña Carmen, esto es completamente inapropiado. Yo no puedo simplemente...» «¿Qué? ¿Ser espontáneo por una vez en tu vida?». Ella sonrió con esa expresión traviesa que le recordaba por qué había sido la escandalosa de la sociedad sevillana en su juventud. «Pues precisamente eso es lo que necesitas. Ándale, don aburrido, que llegamos tarde». Y así don Sebastián de Altamira,
uno de los hombres más poderosos e inflexibles de Sevilla, se encontró siendo prácticamente secuestrado por una marquesa octogenaria en plena tarde de jueves, sin más explicación que un misterioso «ya verás». El carruaje de la marquesa, una berlinda excesivamente ornamentada que proclamaba su riqueza a los cuatro vientos, los llevó a través de las calles empedradas de Sevilla hasta los jardines del palacete de los Mendoza, una familia de antigua nobleza, venida a menos pero aún respetable. Conforme se acercaban, Sebastián pudo escuchar música, algo vibrante, lleno de vida, con el inconfundible rasgueo de una guitarra española y el taconeo rítmico que solo podía significar una cosa: flamenco. «¡Ay, Dios!», murmuró Sebastián. «Doña Carmen, si me trajo a una fiesta, debo informarle que no estoy de humor para...». «No es una fiesta», lo interrumpió ella con ojos brillantes. «Es algo mucho mejor». El carruaje se detuvo y un criado abrió la portezuela. Sebastián descendió, ofreciendo su mano a la marquesa por pura costumbre, y entonces lo vio. En el patio central del palacete, rodeado de naranjos en flor y fuentes de azulejos, había un grupo de al menos 20 personas, la mayoría damas de avanzada edad de la alta sociedad, bailando flamenco con un entusiasmo que desafiaba toda compostura aristocrática. Y en el centro, dirigiendo aquella clase de baile absolutamente escandalosa, había una joven que parecía haber capturado toda la luz del sol andaluz, cabello castaño rojizo, recogido en un moño alto con peineta de carey, del que escapaban mechones rebeldes que enmarcaban su rostro. Vestía una falda de volantes color rojo intenso que giraba con cada movimiento, revelando tobillos torneados enfundados en medias blancas, y una blusa de encaje marfil que, aunque decente, insinuaba curvas delicadas. Pero no era su apariencia lo que capturaba la atención, aunque tenía una belleza delicada, casi etérea, con pecas salpicadas por su nariz respingada y labios del color de las cerezas maduras. Era su energía. Irradiaba pasión de forma casi tangible, riendo mientras demostraba los pasos, haciendo bromas que arrancaban carcajadas de sus alumnas, moviéndose como si la gravedad y las normas sociales fueran solo sugerencias. «¡Paloma!», gritó doña Carmen con un volumen completamente impropio de una dama. «¡Mira lo que te traje!». La música se detuvo abruptamente. 20 pares de ojos se volvieron hacia Sebastián, y entonces, como si hubiera sido ensayado, todas las damas presentes empezaron a exclamar y abanicarse con entusiasmo escandaloso. «¡Válgame el cielo! Doña Carmen encontró un galán. Mira nada más esos hombros, Dios bendito. Paloma, este sí que vale la pena. ¿Es soltero, caballero? Por favor, dígame que es soltero». Sebastián sintió su rostro arder bajo el cuello almidonado. Aquello estaba completamente fuera de su control, completamente fuera de cualquier protocolo social que hubiera aprendido en sus 35 años de vida impecable. Debería irse inmediatamente, inventar una excusa, volver a su despacho y... «¡Doña Carmen!». La joven llamada Paloma se acercó, con una sonrisa que iluminaba aún más su rostro radiante. «No puede andar secuestrando caballeros por ahí». Tenía una voz melodiosa, con el acento sevillano más encantador que Sebastián hubiera escuchado jamás, haciendo que cada palabra sonara como una caricia. De cerca, notó que era pequeña, no debía medir más de 1,60 m, y sus ojos eran de un café dorado que brillaban con humor genuino y una chispa de desafío. «Yo no secuestré nada», protestó doña Carmen. «Él se ofreció a acompañarme. ¿Verdad que sí, don Sebastián?». Sebastián abrió la boca para aclarar el malentendido, pero Paloma ya estaba haciendo una reverencia elegante, aunque con un toque de burla. «Mucho gusto, Paloma Mendoza. Disculpe a mi alumna, tiene la mala costumbre de adoptar caballeros al azar», dijo con una sonrisa que hizo que algo se removiera en el pecho de Sebastián. «¿Está bien? ¿Necesita agua? ¿Un rescate? ¿Que llame a los alguaciles?». La broma lo tomó desprevenido y, para su propia sorpresa, Sebastián sintió una risa genuina amenazando con escapar. La reprimió, por supuesto. Un caballero de su posición no reía a carcajadas, pero no pudo evitar que sus labios se curvaran ligeramente. «Sebastián de Altamira», respondió, haciendo una reverencia formal. «Y estoy... bien, supongo. Solo un poco desconcertado». «Normal. Doña Carmen tiene ese efecto en la gente».
Paloma le lanzó una mirada cómplice a la marquesa. Pero ya que está aquí y ya fue oficialmente secuestrado, hizo una pausa dramática y todas las damas se inclinaron hacia adelante en anticipación. ¿Qué tal si participa en nuestra clase de flamenco? Absolutamente no, respondió Sebastián automáticamente, dando un paso atrás. Yo no bailo. El coro de damas lamentó al unísono con un ¡ah! Que pareció hacer temblar las hojas de los naranjos. «Es tímido», exclamó una condesa de cabello plateado. «Apuesto que sí baila», agregó otra. «Con ese porte ha de moverse como un matador». Paloma rió, y el sonido fue como el tintineo de las campanillas en la Giralda. «Ve, ya hirió el orgullo de mis alumnas. No puedo dejarlo ir así». Inclinó la cabeza estudiándolo con esos ojos dorados que parecían ver más de lo que Sebastián quería mostrar. Además, tiene cara de que urgentemente necesita divertirse un poco. La observación, tan directa y certera, tocó un nervio. Sebastián sintió una oleada de irritación mezclada con algo más peligroso, curiosidad. «Señorita Mendoza, le agradezco su preocupación», dijo con su voz más glacial, la que usaba para intimidar a accionistas rebeldes. «Pero mis asuntos personales no son de su incumbencia y definitivamente no requieren de lecciones de baile». En lugar de amilanarse, como esperaba, Paloma sonrió aún más ampliamente. Se acercó y Sebastián tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder ante la intensidad de su presencia. «Ah, ya veo», dijo ella, cruzándose de brazos de una manera que una dama decente jamás haría en público. «Es usted de esos». «¿De esos?», repitió Sebastián, con una ceja arqueada. «Sí, de los que creen que bailar es cosa de gitanos y artistas, que un caballero respetable debe limitarse a conversaciones aburridas sobre finanzas y política mientras las damas se mueren de hastío en los bailes». Varias alumnas rieron disimuladamente detrás de sus abanicos. «El baile», continuó Sebastián con dignidad helada, «es una actividad social aceptable cuando se ejecuta con la debida propiedad en un salón de baile. Esto», señaló vagamente el patio, la guitarra, los volantes, «es otra cosa». «Esto», replicó Paloma dando una palmada que hizo que la guitarra volviera a sonar, «se llama vivir, don Sebastián, pero supongo que no esperaba menos de un banquero. ¿Verdad, señoras? Los hombres de números prefieren sus libros contables a sentir sangre caliente en las venas». Fue un golpe bajo, un golpe directo al comentario de Paulina sobre su naturaleza demasiado formal. Y por la chispa traviesa en los ojos de Paloma, ella lo sabía perfectamente bien. Sebastián sintió algo arder en su pecho, orgullo, indignación y el deseo absurdo de demostrarle a esta mujer imposible que estaba completamente equivocada. «Muy bien», dijo con voz controlada, comenzando a quitarse los guantes de cabritilla con movimientos deliberados. «Una demostración, entonces, para probar que un hombre de finanzas no carece de sangre caliente». Las damas vitorearon. Doña Carmen aplaudió con evidente deleite, y Paloma lo miró con una mezcla de sorpresa y aprobación que hizo que algo peligroso se removiera en el estómago de Sebastián. «Excelente», dijo ella, extendiendo su mano. «Pero le advierto, don Sebastián, el flamenco no se baila con la cabeza, se baila con el corazón». Él tomó su mano, pequeña y delicada en la suya, pero con callos de guitarrista en las yemas de los dedos, y permitió que lo guiara al centro del patio. El guitarrista, un hombre mayor de bigotes impresionantes, los observaba con una sonrisa conocedora. «Vamos a empezar con algo simple», dijo Paloma, soltando su mano y dando un paso atrás. «Observe». Y entonces comenzó a moverse. Sebastián había visto flamenco antes, por supuesto, en tabernas de mala muerte cuando era joven y rebelde, en alguna que otra fiesta donde contrataban artistas para entretener a los invitados, pero nunca lo había visto bailado así, con esa combinación de gracia y fiereza, de sensualidad y orgullo, de absoluta libertad. Paloma se movía como el fuego personificado. Sus pies golpeaban el suelo, con una precisión que habría impresionado al contable más meticuloso, pero había algo salvaje en la forma en que arqueaba la espalda, en cómo sus brazos dibujaban figuras sinuosas en el aire, en la manera en que sus caderas se balanceaban con un ritmo que definitivamente no debería hacerlo pensar en otras cosas. La música terminó.
Paloma se detuvo, apenas sin aliento, con una sonrisa triunfante. «Ve, simple», dijo, aunque ambos sabían que no había nada de simple en lo que acababa de hacer. «Ahora usted». Sebastián tragó saliva. Esto había sido un error monumental. «Señorita Mendoza, ya se está echando atrás, don banquero», lo provocó ella. «¿Qué hay de toda esa sangre caliente?». Las damas observaban con ojos brillantes de anticipación. Doña Carmen prácticamente se frotaba las manos con glee. Y Paloma lo miraba con un desafío tan palpable que Sebastián supo que si se retiraba ahora, nunca podría mirarse al espejo sin sentir vergüenza. «Está bien», dijo quitándose el chaleco y arrojándolo sobre un banco cercano, provocando jadeos escandalizados. «Enséñeme». Paloma parpadeó, claramente sorprendida de que hubiera aceptado. Luego sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa que hizo que el corazón de Sebastián latiera más rápido. «Con mucho gusto», dijo acercándose, «pero tendrá que tocarme». «¿Perdón? Para bailar flamenco correctamente, necesita sentir el movimiento. Mi mano en la suya, su mano en mi cintura», dijo con total naturalidad, como si no estuviera sugiriendo algo escandalosamente íntimo. «¿Puede manejarlo, don Sebastián? ¿O prefiere mantener su distancia respetable de 1,5 metros? Fue otro golpe directo, y ambos lo sabían. Sebastián dio un paso adelante, más cerca de lo socialmente aceptable, y vio cómo los ojos de ella se agrandaban ligeramente. «Enséñeme», repitió, su voz saliendo más grave de lo que pretendía. Paloma recuperó la compostura rápidamente, tomando su mano y colocándola en su cintura. Sebastián sintió el calor de su cuerpo a través de la tela, la curva suave bajo su palma, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener su expresión neutral. «Primero, la postura», dijo ella, su voz apenas un poco más temblorosa de lo normal. «La espalda recta, el pecho». «Ay, Virgen Santa, siempre está tan tenso». «Es mi postura natural», respondió Sebastián con dignidad. «Pues su postura natural va a hacer que se rompa la espalda», replicó ella. «Relájese, respire. El flamenco es pasión, don Sebastián, no un informe para los accionistas». Él intentó relajarse, lo cual era absolutamente imposible con ella tan cerca, con su perfume a azahar y canela invadiéndolo, con esos ojos dorados observándolo con una mezcla de diversión y algo más oscuro. «Ahora el ritmo», continuó Paloma. «Escuche la guitarra, sienta el compás. El flamenco no se cuenta, se siente. 1, 2, 3. No cuente en voz alta». «Estaba murmurando», protestó Sebastián. «Estaba convirtiendo el arte en aritmética», lo corrigió ella. «Deje de pensar, solo sienta». La guitarra comenzó de nuevo, un ritmo lento y sensual. Paloma empezó a moverse, guiándolo, y Sebastián intentó seguir. Realmente lo intentó, pero sus pies parecían tener voluntad propia, tropezando con los de ella, pisándola al menos 3 veces. «¡Ay, ay, ay!», se quejó Paloma, retrocediendo con una mueca. «¿Está seguro de que tiene pies y no 2 pedazos de madera?». Las alumnas rieron. Sebastián sintió su rostro arder de humillación. «Ya le dije que no bailaba», murmuró, comenzando a alejarse. Pero Paloma lo agarró de la mano, deteniéndolo. «Espere», dijo, y su voz era más suave ahora. «Lo siento, eso fue cruel. Vamos otra vez, pero esta vez cierre los ojos». «¿Qué?». «Confíe en mí. Cierre los ojos y solo sienta la música. Sienta mi mano. Deje que su cuerpo se mueva sin que su mente interfiera». Sebastián la miró, sospechando algún tipo de trampa, pero había algo en sus ojos, una gentileza que no había estado ahí antes, que lo hizo obedecer. Cerró los ojos. La música comenzó de nuevo. Sintió la mano de Paloma en la suya, pequeña pero firme. Sintió el calor de su cuerpo cerca del suyo. Sintió el ritmo de la guitarra vibrando en el aire cálido de la tarde. Y entonces, milagrosamente, sus pies comenzaron a moverse. No era perfecto, ni siquiera era particularmente bueno, pero por primera vez en años, quizás en toda su vida, Sebastián de Altamira dejó de pensar y simplemente sintió. Cuando Sebastián abrió los ojos, lo primero que vio fue la sonrisa de Paloma. No era la sonrisa burlona de antes, ni la profesional que usaba con sus alumnas. Era algo más suave, más genuino, como si lo estuviera viendo realmente por primera vez.
«¿Ve?», dijo ella en voz baja. «Sí que tiene sangre caliente en las venas». El hechizo se rompió con el aplauso estruendoso de las damas. Sebastián dio un paso atrás, repentinamente consciente de lo cerca que habían estado, de cómo su mano aún descansaba en la cintura de ella, de cómo el corazón le latía acelerado de una manera que no tenía nada que ver con el ejercicio físico. «Eso fue», comenzó sin saber muy bien cómo terminar la frase. «Horrible», completó Paloma con una sonrisa traviesa. «Usted baila peor que mi abuela y ella lleva 10 años muerta». Sebastián debería haberse ofendido. Cualquier otro día, cualquier otra persona lo habría dejado helado con una de sus miradas glaciales, pero en cambio se encontró riendo de verdad, con una carcajada que salió desde lo más profundo de su pecho y que hizo que Paloma parpadeara sorprendida. «Entonces supongo que necesitaré más lecciones», dijo antes de poder detenerse. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como una promesa, o quizás una amenaza. Paloma lo miró durante un largo momento, sus ojos dorados estudiándolo con una intensidad que hizo que Sebastián se sintiera completamente desnudo, a pesar de estar vestido con su traje de 3 piezas más formal. «Supongo que sí», respondió finalmente, «aunque le advierto, don Sebastián, que mis métodos de enseñanza son poco convencionales. Ya me he dado cuenta, y espero puntualidad absoluta. Las clases son los martes y jueves a las 4 de la tarde. Tengo una reunión con la junta directiva los jueves a las 4. Paloma se encogió de hombros con una despreocupación que probablemente había hecho que generaciones de institutrices se desmayaran. «Pues cámbiela, o no venga. A mí me da igual». Mentira. Sebastián podía ver en la forma en que ella mordía su labio inferior, en cómo sus dedos jugaban nerviosos con un volante de su falda que no le daba igual en absoluto, y esa pequeña señal de vulnerabilidad bajo toda esa bravuconería lo intrigó más que cualquier cosa que hubiera sentido en años. «Cambiaré la reunión», dijo, y la sonrisa que iluminó el rostro de Paloma hizo que valiera la pena el escándalo que sin duda causaría. Casi 3 días después, Sebastián se encontró en su despacho, mirando el reloj de péndulo por 5ª vez en 10 minutos. Las 3:45. 15 minutos para llegar al palacete de los Mendoza. Tenía tiempo de sobra, excepto que había cambiado de chaleco 3 veces esa mañana, lo cual era absolutamente ridículo. ¿Desde cuándo le importaba qué chaleco usaba para una simple clase de baile? ¿Y por qué diablos le había pedido a su ayuda de cámara que le afeitara con especial cuidado, asegurándose de que ni un solo pelo quedara fuera de lugar? «Es solo baile», murmuró para sí mismo. «Una actividad física saludable, nada más». «Claro, señor», dijo una voz desde la puerta, y Sebastián casi saltó de su silla. Su secretario, don Rodrigo Salazar, un hombre de mediana edad con gafas redondas y una discreción legendaria, lo observaba con una expresión que podría haber sido una sonrisa si don Rodrigo fuera capaz de tal cosa. «Las cartas para firmar, señor», dijo, colocando un fajo de documentos sobre el escritorio, «y el informe de la reunión que cambió para el viernes». Hubo un énfasis apenas perceptible en la palabra «cambió», que hizo que Sebastián se sintiera como un colegial pillado en una travesura. «Sí, bueno, surgió un compromiso», dijo, fingiendo estar muy concentrado en las cartas. «Por supuesto, señor, un compromiso muy importante, sin duda». «Rodrigo, señor, ¿alguna vez ha bailado flamenco?». Hubo un silencio. Sebastián levantó la mirada y vio a su secretario mirándolo como si de repente le hubiera crecido una segunda cabeza. «No, señor, no puedo decir que haya tenido ese placer. Bien, porque es una tortura absoluta inventada por el mismísimo demonio para humillar a hombres perfectamente respetables». «Entiendo, señor. Entonces, ¿no volverá a asistir a clases?». Sebastián firmó la última carta con más fuerza de la necesaria. «Estaré allí cada martes y jueves a las 4 en punto». Esta vez, don Rodrigo definitivamente sonrió. «¿Sabes tú me cúmoles?». Cuando Sebastián llegó al palacete, encontró a Paloma sola en el patio. Las demás alumnas aún no habían llegado, y ella estaba practicando una secuencia de pasos con una concentración tan absoluta que no lo oyó entrar. Se movía con una gracia que parecía imposible, sus pies golpeando el suelo con precisión matemática, mientras sus brazos trazaban arcos elegantes en el aire.
Había algo casi hipnótico en la forma en que se movía, algo que hizo que Sebastián se quedara quieto en la entrada, observándola como un tonto. ¿Va a quedarse ahí mirando toda la tarde o va a entrar?, dijo Paloma sin dejar de moverse. Sebastián sintió que se sonrojaba, agradecido de que ella no lo estuviera mirando. «Llegué temprano», dijo avanzando hacia el patio. «Pensé que... ¿Cómo sabías que estaba aquí?». Paloma se detuvo y se giró hacia él, con las mejillas sonrosadas por el ejercicio y una sonrisa traviesa en los labios. «Puedo sentir cuando alguien me observa. Es un don». Se acercó, estudiándolo con esos ojos dorados que parecían ver demasiado. «O quizás es que respira tan fuerte que lo oí desde aquí». «No respiro fuerte, como un toro en la plaza», insistió ella riendo. «Pero me alegra que viniera. No estaba segura de que lo haría. Dije que vendría». «Los caballeros dicen muchas cosas». Paloma se encogió de hombros. «Especialmente los ricos. Prometen, sonríen y luego desaparecen cuando algo más interesante llama su atención». Había algo en su voz, un dejo de amargura apenas perceptible, que le dijo a Sebastián que estaba hablando por experiencia personal. «Yo no soy como otros caballeros», dijo, y luego se sintió como un idiota por lo pretencioso que sonó, pero Paloma no se rió. En cambio, lo miró con una expresión extraña, casi triste. «No», dijo suavemente, «supongo que no lo es». El momento se rompió con la llegada ruidosa de doña Carmen y sus compañeras de baile, todas parloteando al mismo tiempo sobre el escándalo del día. Aparentemente, la hija del marqués de Alcántara había sido vista paseando sin carabina en los jardines del Alcázar. «Un escándalo absoluto», exclamaba una condesa. «¿Qué pensará la gente? Probablemente pensará que estaba disfrutando de un paseo», murmuró Paloma lo suficientemente alto para que Sebastián la oyera, y él tuvo que toser para disimular su risa. La clase comenzó, y Sebastián descubrió rápidamente que su breve momento de gracia del otro día había sido pura suerte. Volvía a ser una catástrofe andante, pisando pies, chocando con las alumnas, moviendo sus brazos con toda la gracia de un espantapájaros en medio de un vendaval. «No», dijo Paloma deteniéndose frente a él con las manos en las caderas. «¿Qué está haciendo con los brazos? ¿Moverlos? Parece que está espantando moscas, o ahuyentando palomas, o teniendo un ataque de nervios». Las señoras rieron, y Sebastián apretó la mandíbula. «Quizás si la instructora fuera más clara con sus instrucciones». «Mis instrucciones son perfectamente claras. El problema es que usted piensa demasiado». Se acercó, tomando sus brazos y colocándolos en la posición correcta. «Mire, así, fluido, natural, como si estuviera, no sé, acariciando algo». La palabra acariciando pronunciada con esa voz, mientras sus manos tocaban sus brazos, hizo que la mente de Sebastián fuera a lugares completamente inapropiados. «¿Acariciando qué exactamente?», preguntó, su voz saliendo más ronca de lo previsto. Paloma levantó la mirada, y hubo un momento de silencio cargado en el que sus ojos se encontraron. Sebastián vio cómo sus pupilas se dilataban ligeramente, cómo sus labios se entreabrían apenas. «El aire», dijo finalmente, su voz un poco temblorosa. «Acaricie el aire, el aire». «Sí, eso es absurdo». «Usted es absurdo», replicó ella, pero sin verdadero veneno en sus palabras. «Ahora inténtelo otra vez, y esta vez pretenda que el aire es algo que realmente quiere tocar». Sebastián lo intentó, imaginando que el aire era el cabello castaño rojizo de Paloma, suave y sedoso bajo sus dedos. Para su sorpresa, sus brazos se movieron con más gracia. «Mejor», exclamó Paloma aplaudiendo. «Ve, solo necesitaba la motivación correcta. Si ella supiera cuál había sido esa motivación, probablemente lo habría echado del palacete a patadas». La clase continuó durante otra hora, con Sebastián mejorando marginalmente, pero aún siendo, como Paloma no dejaba de recordarle alegremente, el peor alumno que había tenido en 10 años de enseñanza. Cuando finalmente terminó, Sebastián estaba sudando a través de su camisa de lino más fina, algo que no le había pasado ni siquiera durante sus sesiones de esgrima más intensas. Las señoras comenzaron a dispersarse, sus carruajes esperándolas en la entrada. «Don Sebastián», lo llamó doña Carmen mientras subía a su berlinda, «¿podría hacer el favor de acompañar a nuestra querida Paloma hasta su casa? Su hermana no ha podido venir a recogerla hoy».
Sebastián miró a Paloma, quien parecía tan sorprendida por la sugerencia como él. «No es necesario, doña Carmen», dijo rápidamente. «Puedo caminar perfectamente». «¿Caminar?». La marquesa la miró horrorizada. «¿Una señorita sola por las calles a esta hora?». «Absolutamente no. Don Sebastián la acompañará, ¿verdad que sí?». Era más una orden que una pregunta. Sebastián asintió, porque contradecir a doña Carmen era como intentar detener una tormenta con las manos desnudas. «Será un placer». Y mientras observaba la sonrisa satisfecha de la marquesa, Sebastián tuvo la clara sospecha de que toda esta situación había sido cuidadosamente orquestada. La casa de Paloma estaba a solo 10 minutos de camino del palacete de los Mendoza, pero Sebastián insistió en que su carruaje las llevara. El conductor abrió la portezuela y Sebastián ofreció su mano para ayudar a Paloma a subir. Sus dedos se rozaron y Sebastián sintió una descarga que no tenía nada que ver con la electricidad estática. El interior del carruaje era espacioso, diseñado para 4 personas, pero de alguna manera pareció encogerse con ambos dentro. Sebastián se sentó frente a Paloma, manteniendo una distancia apropiada, y el carruaje comenzó a moverse por las calles empedradas de Sevilla. Durante los primeros minutos ninguno habló. Sebastián miraba por la ventana, consciente de cada respiración de Paloma, de cada pequeño movimiento. Ella jugueteaba con un volante de su falda, y él se dio cuenta de que estaba nerviosa. Paloma Mendoza, que se burlaba de él sin piedad durante las clases, que desafiaba las convenciones sociales con una sonrisa, estaba nerviosa. Eso, inexplicablemente, lo hizo sentirse mejor. «¿Cuánto tiempo lleva enseñando flamenco?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Paloma levantó la mirada, pareciendo aliviada de tener algo de qué hablar. «Desde que tenía 16 años. Mi padre era guitarrista, de los buenos. Me enseñó todo lo que sé», sonrió con tristeza. «Murió hace 5 años». «Lo siento», dijo Sebastián, y lo decía en serio. Conocía ese dolor, la ausencia que nunca termina de cicatrizar. «Gracias». Paloma miró por la ventana. Él habría disfrutado viéndolo intentar bailar. Le gustaban las cosas absurdas. «¿Me está llamando absurdo otra vez?». «Completamente». Ella le sonrió, pero en el buen sentido. Hay algo refrescante en ver a un hombre tan serio y controlado perder completamente el control de sus extremidades. Sebastián debería haberse ofendido, pero en cambio se rió. «Es una forma muy amable de decir que soy un desastre». «Oh, no hay nada amable en ello. Es un desastre absoluto». Paloma se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con humor. «Pero al menos es un desastre entretenido. La mayoría de mis alumnos son aburridos. Hacen exactamente lo que les digo, nunca se quejan, nunca se equivocan tanto como para ser divertidos. Me alegra ser su payaso personal». «No es mi payaso», dijo ella, su voz volviéndose más suave. «Es solo usted, y eso está bien». El carruaje tomó una curva, y Paloma se deslizó ligeramente en su asiento. Sebastián instintivamente extendió la mano para estabilizarla, sus dedos cerrándose alrededor de su muñeca. Por un momento se quedaron así, conectados, mirándose a los ojos. «Gracias», murmuró Paloma, pero no apartó su mano. «De nada», respondió Sebastián y tampoco la soltó. El momento se extendió, cargado de algo que ninguno de los dos parecía querer nombrar. Sebastián era consciente del pulso de Paloma bajo sus dedos, rápido y errático. Era consciente de lo cerca que estaba, de cómo la luz del sol poniente que entraba por la ventana hacía brillar su cabello como cobre fundido. Sería tan fácil inclinarse hacia adelante, tan fácil cerrar la distancia entre ellos, tan fácil probar esos labios que lo habían estado torturando con cada sonrisa, cada risa, cada palabra provocadora. «Don Sebastián», dijo Paloma en voz baja, y él no supo si era una advertencia o una invitación. El carruaje se detuvo abruptamente, rompiendo el hechizo. Sebastián soltó su muñeca como si quemara, y Paloma se alejó, sus mejillas sonrosadas. «Hemos llegado», anunció el conductor desde fuera. Paloma vivía en una casa modesta pero bien cuidada en el barrio de Triana, al otro lado del Guadalquivir. No era la zona más aristocrática de Sevilla, pero tenía un encanto honesto que la hacía más real, más auténtica que los palacios pretenciosos del centro. Sebastián descendió primero y ofreció su mano para ayudar a Paloma. Ella la tomó, bajando con gracia, y por un momento
Se quedaron de pie en la calle empedrada, con las manos aún unidas. «Gracias por traerme», dijo Paloma. «No tenía que hacerlo. Doña Carmen me lo ordenó. No me atrevería a desobedecerla. Doña Carmen ordenó que me acompañara», lo corrigió Paloma con una sonrisa. «No que tomara mi mano como si no quisiera soltarla». Sebastián se dio cuenta de que sus dedos aún estaban entrelazados con los de ella. La soltó inmediatamente, sintiéndose como un idiota. Disculpe, fue inapropiado». «Sí que lo fue», acordó Paloma, pero sus ojos brillaban con diversión. «Lo volverá a hacer el martes». La pregunta lo tomó completamente desprevenido. ¿El qué? ¿Tomar su mano? ¿Venir a clases? ¿Hacer el ridículo? ¿Pisarme los pies? Paloma inclinó la cabeza. ¿O ya se cansó de ser ¿cómo lo llamó? ¿Su payaso personal? Sebastián debería decir que sí, que esto había sido un experimento interesante, pero que tenía un banco que dirigir, una reputación que mantener, una vida ordenada que restaurar. Debería agradecerle por su tiempo y subir a su carruaje y nunca volver a mirar atrás. En cambio, se oyó decir: «Estaré allí», puntual como siempre. La sonrisa de Paloma podría haber iluminado toda Sevilla. «Bien, porque tengo planes para usted, don Sebastián». «¿Qué clase de planes?» «Planes que probablemente lo harán correr gritando de vuelta a sus libros contables». Ella dio un paso atrás hacia su puerta. «Pero algo me dice que usted no es de los que huyen fácilmente». «¿Y qué le dice eso?» «Que esto va a ser muy divertido». Paloma le lanzó una última sonrisa antes de desaparecer dentro de su casa. Sebastián se quedó de pie en la calle durante un momento más largo de lo necesario, mirando la puerta cerrada como un idiota enamorado. Excepto que no estaba enamorado. Eso era absurdo. Apenas conocía a la mujer. Era irritante, irrespetuosa, completamente inapropiada en todos los sentidos, y no podía esperar al martes. Se llama Macruz. Durante los siguientes días, Sebastián descubrió que su vida perfectamente ordenada estaba desarrollando grietas, pequeñas al principio. Se sorprendió silbando, una melodía de flamenco durante una reunión particularmente aburrida con inversores. Don Rodrigo lo atrapó sonriendo a la nada mientras revisaba informes financieros. Y el martes, cuando debería haber estado concentrado en la adquisición de una nueva propiedad comercial, se encontró contando las horas hasta las 4. Cuando finalmente llegó al palacete, encontró a Paloma esperándolo con una sonrisa que prometía problemas. «Ah, don Puntualidad», lo saludó, justo a tiempo para su humillación semanal. «Buenos días a usted también, señorita Mendoza. Hoy vamos a trabajar en algo especial», anunció ella mientras las demás alumnas se reunían. «Vamos a bailar en parejas». Sebastián sintió que su corazón se detenía. ¿En parejas? Sí, ya sabe, cuando dos personas bailan juntas. Muy escandaloso, lo sé, pero creo que puede manejarlo. Paloma se acercó. ¿O prefiere seguir bailando solo como un espantapájaros solitario? Las señoras rieron, ya acostumbradas a sus intercambios. Doña Carmen observaba con una expresión de satisfacción que habría hecho que Sebastián sospechara si no hubiera estado tan concentrado en el hecho de que iba a tener que tocar a Paloma, apropiadamente, durante toda la clase. Esto iba a ser una tortura. «Está bien», dijo quitándose los guantes con movimientos deliberados. «Enséñeme». Paloma extendió su mano, y cuando sus dedos se tocaron, Sebastián supo que estaba completamente perdido. Bailar con Paloma Mendoza era como intentar domar un vendaval. Sebastián había pasado toda su vida adulta controlando cada aspecto de su existencia. Sus días estaban medidos en citas precisas, sus inversiones calculadas al céntimo, sus movimientos en sociedad perfectamente coreografiados para mantener su reputación impecable. Pero aquí, con las manos de Paloma en las suyas, con su cuerpo moviéndose contra el de él en un ritmo que su cerebro se negaba a comprender, pero que su cuerpo parecía conocer instintivamente, todo ese control se desmoronaba. «No, no, no», dijo Paloma por quinta vez en 10 minutos. «Está contando otra vez. Puedo verlo en sus ojos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es una forma lógica de mantener el ritmo», protestó Sebastián, aunque sus pies acababan de pisar los de ella por tercera vez. «El flamenco no es lógico, don Sebastián. Es pasión, es sentimiento, es caos organizado». Paloma se detuvo,
mirándolo con una expresión entre divertida y exasperada. ¿Acaba de hacer una broma? Puede ser. Dios santo, hay esperanza para usted después de todo. Ella sacudió la cabeza, pero estaba sonriendo. Aunque sus pies sigan siendo un peligro público, las señoras que bailaban a su alrededor reían entre ellas, claramente entretenidas por el espectáculo. Sebastián había aprendido a ignorar las miradas y susurros. 3 semanas atrás, la idea de hacer el ridículo en público lo habría horrorizado. Ahora descubría que no le importaba tanto, siempre y cuando Paloma siguiera sonriéndole de esa manera, lo cual era preocupante por razones completamente diferentes. «Intentemos algo distinto», dijo Paloma de repente. «Señoras, tomen un descanso. Don Sebastián y yo vamos a practicar». Hubo un coro de risitas cómplices, mientras las alumnas se dispersaban hacia las mesas, donde los criados habían dispuesto limonada y pastelillos. Doña Carmen les lanzó una mirada tan cargada de intención que Sebastián sintió el calor subir por su cuello. «¿Practicar qué exactamente?», preguntó cuando se quedaron solos en el centro del patio. «Una secuencia más íntima». Paloma se acercó y Sebastián tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder. El flamenco puede ser suave, ¿sabe? No todo es taconeo y palmadas. A veces es esto. Colocó la mano de Sebastián en su cintura, más baja de lo que había estado antes, y se acercó hasta que apenas quedaba espacio entre ellos. Su otra mano descansó en el hombro de él, y Sebastián sintió el calor de su cuerpo a través de las capas de ropa. «Ahora», murmuró Paloma, su voz más baja, más suave. «Cierre los ojos. Otra vez con eso. Confía en mí». Sebastián cerró los ojos. La música comenzó algo lento y melancólico, que hizo que su pecho se apretara. Y entonces Paloma empezó a moverse, guiándolo con presiones sutiles de su mano, con el balanceo de su cuerpo. Esta vez, milagrosamente, Sebastián no contó, no pensó, solo sintió. Sintió la curva de su cintura bajo su palma, sintió su respiración contra su pecho, sintió cómo sus cuerpos se movían juntos, como si hubieran estado hechos para esto, como si todos los números y cálculos y planificaciones meticulosas de su vida hubieran sido solo una preparación para este momento de perfecta sincronía. «¿Ve?», susurró Paloma. «No es tan difícil cuando deja de luchar contra ello». Sebastián abrió los ojos y se encontró mirándola desde muy cerca, demasiado cerca. Podía contar las pecas en su nariz, ver las motas doradas en sus ojos café, distinguir el pulso acelerado en su garganta. «¿Contra qué estoy luchando exactamente?», preguntó, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Los ojos de Paloma se oscurecieron, y por un momento Sebastián pensó que iba a responder, que iba a admitir que esto, sea lo que fuera que estaba creciendo entre ellos, no era solo su imaginación. Pero entonces doña Carmen gritó desde su mesa: «Paloma, tu hermana está aquí». El hechizo se rompió. Paloma se alejó tan rápido que Sebastián casi tropezó, y ambos se giraron hacia la entrada del patio, donde una joven acababa de entrar. La recién llegada era claramente la hermana de Paloma. Tenían la misma estructura delicada, los mismos ojos dorados, pero donde Paloma irradiaba calidez y luz, esta mujer proyectaba una intensidad casi feroz. Vestía un traje de montar de color verde oscuro, completamente inapropiado para una visita social, y su cabello estaba recogido en una trenza práctica en lugar de los elaborados peinados de moda. «Carmen», dijo Paloma, acercándose para besar la mejilla de su hermana. «No te esperaba hasta mañana. Terminé el trabajo antes de lo previsto». Carmen miró a Sebastián con una evaluación tan directa que lo hizo sentirse como una de sus inversiones siendo auditada. «¿Y quién es este?». Don Sebastián de Altamira se presentó con una reverencia formal. «Un placer conocerla, señorita». «Señora», lo corrigió Carmen con un tono cortante. «Señora Carmen Valdés, viuda». Había una advertencia en su voz, una protección feroz de su hermana menor que Sebastián reconoció y respetó inmediatamente. «Mis condolencias por su pérdida, señora». Carmen lo estudió durante un momento más largo, y luego, aparentemente habiendo llegado a alguna conclusión, asintió bruscamente. «Paloma, necesito hablar contigo, en privado, pero la clase no ha terminado. Las señoras pueden sobrevivir sin ti durante 10 minutos. Carmen miró significativamente hacia donde doña Carmen y sus amigas
observaban con interés apenas disimulado. Y estoy segura de que don Sebastián puede entretenerse solo. No era una sugerencia. Paloma lanzó una mirada de disculpa a Sebastián antes de dejarse arrastrar por su hermana hacia el interior del palacete. Sebastián se quedó de pie en el centro del patio, sintiéndose ridículo y extrañamente vacío sin la presencia de Paloma. Las señoras lo miraban con curiosidad evidente y él estaba considerando inventar una excusa para marcharse cuando doña Carmen se levantó y se acercó. Así que, dijo sin preámbulos, Paloma, señora marquesa, le aseguro que mis intenciones son completamente honorables. Tonterías, lo interrumpió ella alegremente. Tus intenciones son todo menos honorables. La miras como si quisieras devorarla. Sebastián sintió que su rostro ardía. Yo jamás, es completamente inapropiado sugerir, cálmate muchacho, no estoy escandalizándome. Doña Carmen se abanicó perezosamente. De hecho, me parece encantador. Esa niña necesita a alguien que la mire como si fuera lo único que importa en el mundo. Y tú necesitas a alguien que te haga olvidar tus malditas hojas de cálculo. No tengo idea de qué está hablando. Claro que no. Ella sonrió con esa expresión traviesa que ahora Sebastián conocía bien. Solo recuerda esto, Sebastián. Paloma ha sufrido mucho. Su padre murió. Su familia perdió casi todo. Carmen tuvo que casarse con un hombre que no amaba para salvar sus reputaciones, y aunque él la trató bien, murió apenas 2 años después. Paloma lleva toda esa carga con una sonrisa, pero no es tan fuerte como pretende. ¿Por qué me está contando esto? Porque te estás enamorando de ella, tonto. Doña Carmen le dio un golpecito en el pecho con su abanico. Y quiero que sepas en qué te estás metiendo. Esa niña merece a alguien que la cuide, que la proteja, que no huya cuando las cosas se pongan difíciles. Yo no huyo. Bien, entonces no habrá problema. Ella le palmeó la mejilla con afecto maternal. Ahora, podría ser un encanto y traerme más limonada. Todo este romance me da sed. Sebastián estaba considerando una respuesta apropiadamente digna cuando Paloma y Carmen regresaron al patio. Carmen se veía satisfecha, mientras que Paloma parecía avergonzada, molesta. Era difícil de decir. ¿Todo bien?, preguntó Sebastián cuando Paloma se acercó. Perfectamente, respondió ella, aunque no lo miró a los ojos. Carmen solo siendo Carmen, sobreprotectora y entrometida. Te escuché, llamó Carmen desde donde estaba hablando con doña Carmen. ¿Querías que te escuchara?, gritó Paloma de vuelta y luego suspiró. Lo siento, mi hermana puede ser intensa. Me cae bien, dijo Sebastián sorprendiéndose a sí mismo al decir la verdad. Claramente te quiere mucho. A veces demasiado. Paloma finalmente lo miró y había algo vulnerable en su expresión. Sebastián, hay cosas que deberías saber sobre mí, sobre mi familia. No tenemos... No me importa, la interrumpió, y se dio cuenta de que era cierto. Lo que sea que pienses que debería preocuparme, no lo hace. Ni siquiera sabes qué iba a decir. No importa, repitió, tomando su mano sin pensar, sin importarle quién pudiera verlos. Paloma, en las últimas 3 semanas has convertido mi vida en un completo caos. Llego tarde a reuniones porque estoy pensando en nuestras clases. Mi secretario cree que me he vuelto loco porque me pilla sonriendo sin razón. Anoche soñé que bailaba flamenco en medio de la catedral durante misa. Paloma se rió, ese sonido de campanillas que hacía que su corazón latiera más rápido. ¿Y eso es bueno o malo? Honestamente no tengo idea, admitió él, pero sé que no quiero que se detenga. El silencio que siguió fue roto por Carmen aclarándose la garganta ruidosamente. Paloma, si vas a cortejarlo, al menos ten la decencia de no hacerlo delante de 20 testigos. No estoy cortejándolo, protestó Paloma, soltando la mano de Sebastián como si quemara. Claro que no, dijo Carmen con una sonrisa que era idéntica a la de su hermana. Y yo soy la reina de España. El baile de la condesa de Montellano era el evento social de la temporada. Toda la alta sociedad sevillana estaría allí, brillando con sus mejores galas, exhibiendo sus fortunas y conexiones como pavos reales en época de apareamiento. Sebastián normalmente disfrutaba estos eventos. Eran oportunidades perfectas para hacer contactos de negocios, discutir inversiones, reforzar su posición en la jerarquía social. Pero esta noche,
Mientras su ayuda de cámara ajustaba su corbata por tercera vez, solo podía pensar en una cosa. ¿Estaría Paloma allí? La familia Mendoza, a pesar de su situación financiera reducida, aún mantenía suficiente estatus social para recibir invitaciones a los eventos más importantes, pero eso no significaba que asistieran. Las entradas a bailes requerían vestidos nuevos, joyas apropiadas, carruajes lujosos, todo extremadamente caro para una familia que, según había descubierto discretamente a través de don Rodrigo, vivía de la modesta pensión de viuda de Carmen y los ingresos de las clases de baile de Paloma. «Señor», la voz de su ayuda de cámara lo sacó de sus pensamientos. «Su corbata está perfecta. Ha sido perfecta durante los últimos 20 minutos». Sebastián se miró en el espejo. Traje negro de la mejor sastrería de Sevilla, chaleco de seda gris perla, corbata inmaculadamente anudada, su cabello peinado hacia atrás con pomada. Cada centímetro, el banquero respetable y elegible que se esperaba que fuera. Excepto por sus ojos, había algo diferente en ellos, una inquietud que no había estado ahí hace un mes. «Estoy enamorado», dijo en voz alta, probando las palabras. Su ayuda de cámara, un hombre discreto que llevaba con él desde la muerte de su padre, simplemente sonrió. «Sí, señor, lo sé desde hace 3 semanas». «¿Tan obvio es?» «Señor», le pidió a la cocinera que aprendiera a hacer buñuelos porque mencionó que le gustaban. Donó fondos al orfanato donde la señorita Mendoza da clases de baile gratuitas, y ayer lo encontré practicando pasos de flamenco en su despacho. Sebastián se sonrojó. Estaba estirando las piernas. «Por supuesto, señor». 2 horas después, Sebastián entraba al salón de baile de la Condesa de Montellano, un espacio opulento decorado con candelabros de cristal que proyectaban luz dorada sobre el mar de sedas y satenes. La orquesta tocaba un vals, parejas giraban por la pista de baile y el murmullo de conversaciones se mezclaba con el tintineo de copas de champán. La exploró con la mirada, buscando un destello de cabello castaño rojizo, una sonrisa que iluminara toda la habitación. Y entonces la vio. Paloma estaba cerca de las puertas del jardín, vestida con un traje de baile de color azul medianoche que hacía que su piel pareciera luminosa. Era un vestido sencillo comparado con los elaborados trajes de las demás damas, sin duda prestado o alterado de alguna temporada anterior, pero en ella se veía perfecto. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, con solo unos mechones sueltos enmarcando su rostro, y llevaba un collar de perlas simples que Sebastián sospechaba había pertenecido a su madre. Estaba hablando con un joven caballero, y estaba sonriendo. Sebastián sintió algo oscuro y posesivo retorcerse en su pecho, algo que se parecía peligrosamente a los celos. «Ah, don Sebastián», una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. La condesa de Montellano se acercaba, una mujer mayor con más joyas de las que cualquier persona razonable debería usar a la vez. «Qué placer verlo aquí. Supongo que ha oído sobre mi sobrina, recién llegada de Madrid. Encantadora muchacha, excelente dote. Muy interesada en conocerlo». «Discúlpeme, condesa», la interrumpió Sebastián, ya moviéndose hacia donde estaba Paloma. «Hay alguien con quien necesito hablar urgentemente». No esperó a ver su expresión ofendida. Cruzó el salón con pasos decididos, esquivando grupos de conversación, ignorando los saludos con los ojos fijos en su objetivo. El joven caballero que hablaba con Paloma era, Sebastián notó con creciente irritación, guapo, demasiado guapo, cabello rubio, sonrisa encantadora. Probablemente no tenía una sola hoja de cálculo en su vida. Y entonces le dije al duque que si quería apostar por ese caballo, tendría que encontrar otro jinete, porque yo... El caballero se detuvo cuando notó la presencia de Sebastián. «Ah, buenas noches». «Buenas noches», respondió Sebastián con una frialdad que habría congelado el Guadalquivir. «¿Interrumpo?» «En absoluto», dijo Paloma, y había una chispa divertida en sus ojos que le dijo a Sebastián que sabía exactamente lo que estaba haciendo. «Don Sebastián de Altamira, le presento al marqués de Villafranca. Estábamos discutiendo». «¿Qué estábamos discutiendo, don Alfonso?» «Caballos», respondió el marqués alegremente, «aunque admito que es un tema aburrido para una dama tan encantadora. Señorita Mendoza, me haría el honor de la próxima pieza». «Ella ya está comprometida», dijo Sebastián antes de que Paloma pudiera responder. Ambos lo miraron con sorpresa. «¿Perdón?»,
dijo Paloma. La próxima pieza está comprometida. ¿Conmigo? Sebastián extendió su mano, su tono no admitiendo discusión. No es así, señorita Mendoza. Hubo un momento de silencio tenso. El marqués parecía confundido. Paloma parecía divertida, molesta, halagada. Era imposible de decir. Por supuesto, dijo finalmente, colocando su mano en la de Sebastián. Discúlpenos, don Alfonso. Sebastián la guió hacia la pista de baile justo cuando la orquesta comenzaba un vals. La tomó en sus brazos con quizás más fuerza de la necesaria, consciente de todas las miradas que los seguían. Paloma Mendoza, la profesora de baile de reputación cuestionable, bailando con don Sebastián de Altamira, el banquero más respetable de Sevilla. Los rumores empezarían antes de que terminara la primera vuelta. ¿Se puede saber qué fue eso?, murmuró Paloma mientras giraban. ¿Qué fue qué? Esa exhibición cavernícola de... Ella parecía estar buscando las palabras correctas. ¿De territorialidad? No sé de qué habla. Don Sebastián, dijo Paloma, y había una nota de advertencia en su voz. Soy perfectamente capaz de manejar la atención de otros caballeros sin que usted venga a rescatarme como si fuera una damisela en apuros. No estaba rescatándola. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Sebastián la miró. Mujer imposible que había convertido su mundo ordenado en un hermoso caos. Y decidió ser honesto. Estaba siendo egoísta. Llevo toda la semana esperando este baile, esperando la posibilidad de verte, de poder tocarte sin 20 señoras observando cada movimiento. Y entonces llego y te encuentro sonriéndole a ese marqués de cabello perfecto. ¿Estás celoso? Paloma sonaba entre sorprendida y encantada. Absolutamente, admitió Sebastián. Ridículamente, irracionalmente celoso. Y sé que no tengo derecho, que ni siquiera estamos, que no somos, pero no pude evitarlo. Paloma no dijo nada durante un momento. Simplemente lo miró con esos ojos dorados que parecían ver directamente a su alma. Y entonces, lentamente, sonrió. Bien, dijo. Bien, me gusta verte perder el control. Ella se acercó un poco más, bajando la voz hasta un susurro. Es excitante. Sebastián casi tropezó, lo cual habría sido humillante considerando que estaban bailando un vals, no flamenco. Paloma, ¿sabes qué más es excitante?, continuó ella, sus ojos brillando con travesura. Descubrir que el hombre más correcto y controlado de Sevilla puede ser posesivo, que bajo toda esa perfección calculada hay alguien que siente, que se enfurece, que desea. El vals estaba llegando a su fin. Otras parejas comenzaban a separarse, a hacer reverencias corteses, a volver a sus grupos respectivos. Pero Sebastián no quería soltarla. No quería volver a un mundo donde ella estaba a metros de distancia en lugar de en sus brazos. Paloma, dijo en voz baja, necesito verte, a solas, sin clases, sin audiencia, sin... El jardín, lo interrumpió ella. En 10 minutos. Hay una fuente al fondo, escondida por los naranjos. Nadie va allí. ¿Cómo sabes? Solía venir a estos bailes cuando era niña, antes de que... Se detuvo sacudiendo la cabeza. 10 minutos, Sebastián, no llegues tarde. Y con eso hizo una reverencia perfecta y se alejó, dejándolo de pie en medio de la pista de baile como un idiota enamorado. Que Sebastián estaba empezando a aceptar era exactamente lo que era. Los 10 minutos más largos de la vida de Sebastián transcurrieron con una lentitud tortuosa. Tuvo que soportar una conversación insoportable con el alcalde sobre regulaciones bancarias, esquivar a la sobrina de la condesa, quien parecía decidida a cazarlo como trofeo, y mantener una apariencia de normalidad mientras su corazón latía como un tambor de guerra. Cuando finalmente logró escabullirse hacia el jardín, el aire fresco de la noche fue como una bendición. El salón de baile había estado sofocante, lleno de perfumes empalagosos y el calor de demasiados cuerpos. Aquí, bajo las estrellas, con el aroma de los naranjos en flor flotando en la brisa, podía respirar. Siguió el camino de piedra iluminado por faroles hasta que las luces del palacete se desvanecieron detrás de él. Los sonidos de la fiesta se convirtieron en un murmullo distante, mezclándose con el canto de los grillos y el susurro de las hojas. Y entonces vio la fuente. Era antigua, de mármol desgastado por los años,
con una ninfa en el centro que vertía agua de una vasija. Los naranjos la rodeaban como guardianes silenciosos, sus ramas creando un dosel natural que ocultaba este rincón del jardín del resto del mundo. Y allí, sentada en el borde de la fuente con la falda de su vestido azul extendida a su alrededor como pétalos de medianoche, estaba Paloma. La luz de la luna la bañaba en tonos plateados, haciendo brillar su piel como perlas y convirtiendo su cabello en cobre fundido. Había soltado algunos mechones de su moño, dejándolos caer sobre sus hombros, y se había quitado los guantes, dejando sus manos desnudas reposar sobre su regazo. Era la cosa más hermosa que Sebastián había visto en su vida. «Llegaste», dijo ella con voz suave cuando lo vio acercarse. «Dije que vendría». «Lo sé». Paloma sonrió, pero había algo nervioso en la curva de sus labios. «Pero parte de mí pensó que recuperarías el sentido común y te quedarías donde perteneces, con tu propia gente». Sebastián se detuvo frente a ella, tan cerca que podía ver el pulso latiendo en su garganta. «Mi propia gente es aburrida». Ella rió, ese sonido de campanillas que hacía que algo se apretara en su pecho. «¿Sabes lo que dirán si alguien nos encuentra aquí?», preguntó, aunque no parecía realmente preocupada. «A solas, sin carabina, escondidos en el jardín como dos personas que quieren hablar sin ser interrumpidas constantemente», terminó Sebastián, sentándose a su lado en el borde de la fuente. «Hablar», repitió Paloma, y había un tono de burla en su voz. «¿Es eso lo que viniste a hacer, don Sebastián? ¿Hablar?». Él la miró. Esta mujer imposible que lo provocaba y lo desafiaba y lo hacía sentir más vivo de lo que se había sentido en años. «Honestamente no tengo idea de lo que vine a hacer. Solo sé que necesitaba verte. Estar cerca de ti sin tener que preocuparme por lo que piensen 20 señoras entrometidas». Doña Carmen no es entrometida, es estratégicamente interesada. Es una casamentera incorregible. «Sí, también eso». Paloma jugó con un pliegue de su falda. «¿Te molesta que la gente piense que hay algo entre nosotros?». Era una pregunta cargada. Sebastián sabía que su respuesta importaba, que podía cambiar el curso de lo que fuera esto que estaba creciendo entre ellos. «Me molesta», dijo lentamente, «que la gente piense que hay algo entre nosotros cuando todavía no he tenido el valor de decirte lo que siento». Paloma levantó la mirada bruscamente, sus ojos encontrando los de él en la penumbra. «¿Y qué sientes?». «Pánico», admitió Sebastián con una risa sin humor. «Pánico absoluto, porque hace un mes mi vida tenía sentido. Era ordenada, predecible, segura. Y entonces una marquesa loca me secuestró. Y conocí a una mujer que se ríe de mí cuando piso sus pies y que me desafía constantemente y que hace que quiera ser alguien diferente, alguien menos controlado, menos perfecto, más vivo». «Sebastián». Paloma susurró su nombre como una caricia. «Y sé que esto es una locura», continuó él, las palabras saliendo en un torrente que no podía detener. «Sé que apenas nos conocemos, que venimos de mundos diferentes, que la sociedad dirá que una bailarina de flamenco no es apropiada para un banquero de mi posición». «Profesora de baile», lo corrigió ella automáticamente. «Perdón, profesora de baile». Sebastián tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. «El punto es que nada de eso importa, porque cuando estoy contigo, siento». Y hacía tanto tiempo que no sentía nada real que casi había olvidado cómo era. Hubo un momento de silencio. El agua de la fuente burbujeaba suavemente detrás de ellos. Las hojas susurraban en la brisa, y el corazón de Sebastián latía tan fuerte que estaba seguro de que Paloma podía escucharlo. «¿Sabes por qué acepto que vengas a mis clases?», preguntó Paloma finalmente, su voz apenas un susurro. «No es por el dinero, aunque Dios sabe que lo necesito. No es porque doña Carmen me lo pidió, aunque es imposible negarle algo. Es porque cuando te miro veo a alguien que se está ahogando en su propia perfección, y quiero enseñarte a respirar». Sebastián sintió algo romperse dentro de él. Todas las barreras que había construido cuidadosamente, todas las reglas que se había impuesto, todas las formas en que se había contenido durante años. «Enséñame», dijo, su voz ronca. «¿Qué?». «Enséñame a respirar, a vivir, a ser algo más que números y cuentas y responsabilidades». Paloma lo miró durante un largo momento, sus ojos buscando los de él,
como si intentara leer su alma, y entonces, lentamente, levantó su mano libre y la colocó en la mejilla de Sebastián. Su toque fue como fuego y hielo al mismo tiempo, enviando escalofríos por su columna vertebral. ¿Estás seguro?, susurró. Porque una vez que cruces esta línea, Sebastián, no hay vuelta atrás. No puedes volver a ser el hombre que eras antes. No quiero volver, respondió él girando su rostro para presionar un beso en su palma. Quiero seguir adelante, contigo. Y entonces la besó. Fue tentativo al principio, un roce suave de labios que probaba, que preguntaba permiso. Pero cuando Paloma suspiró contra su boca y se acercó más, cuando sus dedos se enredaron en su cabello, arruinando completamente su peinado perfecto, algo salvaje despertó en Sebastián. La atrajo más cerca, una mano en su cintura y la otra en su nuca, profundizando el beso con una pasión que no sabía que poseía. Paloma respondió con igual fervor, sus labios moviéndose contra los de él, con una dulzura que lo volvía loco, su cuerpo presionándose contra el suyo, de una manera que definitivamente no era apropiada, pero que se sentía absolutamente correcta. Sabía a champán y a algo dulce, a promesas y a peligro, a todo lo que Sebastián había negado durante años en nombre de la propiedad y el control. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Sebastián apoyó su frente contra la de Paloma, sus manos aún en su cintura como si temer que pudiera desaparecer si la soltaba. «Dios», murmuró, «¿siempre es así?» Paloma rió suavemente, su aliento cálido contra los labios de Sebastián. «No lo sé, nunca antes había...» Se detuvo mordiéndose el labio. Sebastián se alejó lo suficiente para mirarla a los ojos. «¿Nunca habías qué? Besado a alguien así», admitió ella, sus mejillas sonrojándose adorablemente. «Ha habido otros besos, por supuesto, cortejadores apropiados que mi hermana aprobó, algún pretendiente demasiado atrevido en una fiesta, pero nunca se sintió como esto». El corazón de Sebastián se hinchó peligrosamente. «¿Y cómo se siente esto?» «Como si estuviera cayendo», susurró Paloma, «y como si no me importara estrellarse». Sebastián la besó otra vez, más suave esta vez, saboreando el momento. Pero entonces escucharon voces acercándose por el camino, risas femeninas y pasos pesados. Se separaron rápidamente. Paloma se alisó el vestido mientras Sebastián intentaba arreglar su cabello, ambos conscientes de lo culpables que parecían. Dos damas jóvenes aparecieron en el claro, acompañadas de sus respectivos caballeros. Se detuvieron al ver a Sebastián y Paloma, sus expresiones pasando de sorpresa a especulación maliciosa en un instante. «¡Ay, disculpen!», dijo una de ellas con una voz que goteaba falsa dulzura. «No sabíamos que este rincón estaba ocupado. Solo estábamos admirando la fuente», dijo Paloma con una calma impresionante, levantándose del borde. «Es realmente hermosa bajo la luz de la luna». «Estoy segura de que lo es», respondió la otra dama, sus ojos viajando entre Paloma y Sebastián de una manera que prometía rumores para el desayuno del día siguiente. «Señorita Mendoza», dijo Sebastián, ofreciendo su brazo con toda la dignidad que pudo reunir. «Permítame escoltarla de vuelta al salón de baile». Paloma tomó su brazo, y juntos caminaron de regreso hacia las luces del palacete, conscientes de las miradas que los seguían y de los susurros que sin duda ya estaban comenzando. «Mañana», murmuró Sebastián mientras caminaban, «toda Sevilla estará hablando de nosotros». «Lo sé», respondió Paloma, pero sonaba más divertida que preocupada. «¿Te importa?». Sebastián pensó en su reputación cuidadosamente cultivada, en lo que dirían los accionistas del banco, en el escándalo que esto causaría en los círculos sociales más elevados. «No», dijo, sorprendiéndose de lo mucho que lo decía en serio. «No me importa en absoluto». El escándalo llegó con el desayuno. Sebastián estaba en su comedor, revisando el periódico financiero mientras saboreaba su café, cuando don Rodrigo entró con una expresión que solo podía describirse como consternada. «Señor», dijo con voz tensa, «¿tiene visitas a las 8 de la mañana?» Sebastián frunció el ceño. «¿Quién diablos?». No terminó la pregunta porque en ese momento entraron como un vendaval. Su madre, doña Beatriz de Altamira, acompañada de su tía Eugenia y su prima Fernanda. Las tres parecían estar compitiendo por quién podía verse más escandalizada.
Sebastián Alejandro de Altamira y Mendoza, dijo su madre con esa voz que había usado cuando era niño y había hecho algo particularmente travieso. ¿Se puede saber qué significa esto? Dejó caer sobre la mesa un ejemplar de La Gaceta de Sevilla, el periódico de sociedad más chismoso de la ciudad. Sebastián lo tomó, y su estómago se hundió al leer el titular: El banquero y la bailarina, romance o escándalo. El artículo era exactamente tan horrible como esperaba. Describía en detalle escabroso cómo don Sebastián de Altamira había sido visto en circunstancias comprometedoras con la señorita Paloma Mendoza, conocida profesora de baile de origen humilde, en los jardines del palacete de la condesa de Montellano. Había insinuaciones apenas veladas sobre la naturaleza inapropiada de su relación, especulaciones sobre si Sebastián había perdido la cabeza tras el abandono de su prometida, y comentarios mordaces sobre cómo los hombres de posición a menudo buscan entretenimiento en lugares menos refinados. «Madre», comenzó Sebastián, pero ella levantó una mano. «¿Es verdad?», preguntó. «¿Estás cortejando a esta bailarina?» «Profesora de baile», corrigió Sebastián automáticamente, y vio cómo los ojos de su madre se entrecerraban peligrosamente. «No me importa si es la Virgen María bajada del cielo», estalló su tía Eugenia. «Es completamente inapropiada para un hombre de tu posición». «¿En qué estabas pensando, Sebastián? ¿Besándola en un jardín público donde cualquiera podría verlos? Técnicamente era un jardín privado». «No me vengas con tecnicismos». Su madre se dejó caer en una silla, abanicándose dramáticamente. «Sebastián, eres el director del banco más prestigioso de Andalucía. Tienes una reputación que mantener, una familia que honrar. No puedes simplemente cortejar a cualquier muchachita que te sonría». Algo oscuro y furioso se retorció en el pecho de Sebastián. «Paloma no es cualquier muchachita», dijo con voz peligrosamente baja. «Es una mujer inteligente, talentosa, de buena familia». «Una familia arruinada», interrumpió su prima Fernanda con un bufido. «Los Mendoza perdieron casi todo hace años. Viven de las clases de baile de esa chica y de la pensión de viudedad de su hermana. No tienen título, no tienen fortuna, no tienen nada que ofrecerte, excepto escándalo y vergüenza». «Basta». La palabra salió como un rugido, haciendo que las tres mujeres saltaran. «No permitiré que hablen así de ella. Paloma es más auténtica, más honesta y más valiosa que la mitad de las damas de la alta sociedad, con sus títulos y sus fortunas». Su madre lo miró durante un largo momento, su expresión suavizándose ligeramente. «Ay, hijo», suspiró, «estás enamorado de ella». No era una pregunta. Sebastián se dejó caer en su silla, pasándose una mano por el cabello. «Sí», admitió, «estoy enamorado de ella». «Entonces cásate con ella», dijo su madre simplemente. Las otras dos mujeres jadearon. «Beatriz», exclamó la tía Eugenia, «no puedes estar sugiriendo». «¿Por qué no?». Su madre se encogió de hombros. «Sebastián necesita una esposa. Claramente le gusta esta muchacha. Y después del artículo de hoy, la reputación de ella está arruinada de todos modos. Lo honorable sería casarse con ella». «Pero el escándalo», protestó Fernanda. «El escándalo será mucho peor si no se casa con ella», señaló su madre prácticamente. «Al menos así, podemos convertir esto en una historia romántica. El banquero que se enamora perdidamente de una bailarina, desafiando las convenciones sociales por amor verdadero. A la gente le gustan ese tipo de historias». Sebastián miró a su madre con nueva apreciación. «¿De verdad no te importa que no sea de nuestra clase social?». Doña Beatriz lo miró con una expresión que era parte exasperación, parte afecto maternal. «Hijo, pasé 30 años casada con tu padre, que era el hombre más maravilloso del mundo, pero que no sabía distinguir un vals de una polka. Me importa que seas feliz, y si esta muchacha te hace feliz, entonces tiene mi bendición». Hizo una pausa. «Aunque me gustaría conocerla antes de que hagas cualquier propuesta formal». «Por supuesto», dijo Sebastián, su mente ya trabajando en planes. «¿De verdad vamos a pretender que esto es aceptable?». La tía Eugenia parecía estar al borde de un ataque de nervios. «¿Qué dirá la sociedad?». «La sociedad dirá lo que siempre dice», respondió doña Beatriz con una calma que Sebastián raramente había visto en ella. «Murmurarán durante una semana, inventarán rumores durante un mes y luego pasarán al siguiente escándalo. Así ha sido siempre». «¿Sabes casi, Monsieur Sophie?».
2 horas después, Sebastián llamaba a la puerta de la casa de los Mendoza en Triana. Carmen abrió, y su expresión le dijo que ya había visto el periódico. «Don Sebastián», dijo con voz fría, «qué sorpresa. Necesito hablar con Paloma». «¿Para qué? ¿Para arruinar más su reputación? Ya lograste que todo Sevilla hable de ella como si fuera tu querida en lugar de una mujer respetable». El golpe fue certero y merecido. Sebastián apretó la mandíbula. «Sé que he causado problemas, pero tengo intenciones honorables». «Las intenciones honorables no significan nada si no vienen con acciones honorables». Carmen cruzó los brazos. «Paloma no puede permitirse escándalos, don Sebastián. Vive de su reputación. ¿Quién querrá enviar a sus hijas a clases con una mujer que la sociedad considera una... No te atrevas a terminar esa frase», advirtió Sebastián. «¿O qué? ¿Me amenazarás? ¿Usarás tu dinero y tu posición para intimidarme?» Carmen dio un paso adelante, y a pesar de que era más baja que él, parecía completamente imponente. «Paloma es todo lo que me queda de nuestra familia. Me casé con un hombre que no amaba para salvar su reputación cuando nuestro padre murió. Soporté 2 años de un matrimonio sin amor para que ella pudiera vivir decentemente. Y ahora tú vienes con tus besos en jardines y tu completa falta de consideración por las consecuencias». «La amo», interrumpió Sebastián. Carmen parpadeó. «¿Qué? Amo a tu hermana. Y sé que he sido egoísta, que no pensé en las consecuencias. Pero estoy aquí ahora y te juro por mi vida que voy a arreglar esto». «¿Cómo?», preguntó Carmen, su voz aún desconfiada, pero con un toque de esperanza. «Casándome con ella», dijo Sebastián, «si ella me acepta». Hubo un momento de silencio absoluto. Y entonces escucharon un jadeo desde el pasillo. Paloma estaba allí, vestida con una bata de estar por casa de color crema, su cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. «¿Sebastián?», susurró. Él pasó junto a Carmen, que por una vez no intentó detenerlo, y se acercó a Paloma. «Vi el periódico», dijo ella antes de que él pudiera hablar. «Vi lo que escribieron sobre nosotros. Lo sé, lo siento. Dijeron que soy una cazafortunas, que te seduje para mejorar mi posición social». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dijeron que no soy digna de ti». «Están equivocados», dijo Sebastián con fiereza, tomando sus manos. «Eres tú quien no debería dignarse a estar conmigo. Yo soy el que vivía en una caja fría de números y responsabilidades hasta que tú me enseñaste a sentir otra vez. Sebastián, cásate conmigo», dijo, cayendo de rodillas allí mismo en el pasillo de su casa. «Sé que es apresurado. Sé que apenas nos conocemos. Sé que probablemente hay 1000 razones por las que deberías decir que no, pero también sé que te amo. Y sé que contigo soy un mejor hombre de lo que jamás he sido». Paloma lo miró con ojos enormes, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Estás seguro? Porque una vez que nos casemos estarás atado a mí, a mi familia pobre, a mi reputación cuestionable, a una vida que no es la que imaginaste. «Estoy absolutamente seguro», dijo Sebastián, «porque la vida que imaginé era aburrida y vacía, y contigo cada día es una aventura». Carmen hizo un sonido estrangulado que podría haber sido un sollozo o una risa. Paloma miró a su hermana, quien asintió con lágrimas en sus propios ojos, y entonces Paloma sonrió, esa sonrisa radiante que hacía que el corazón de Sebastián latiera más rápido. «Sí», dijo, «sí, me casaré contigo». El compromiso de don Sebastián de Altamira y la señorita Paloma Mendoza fue anunciado oficialmente 3 días después, convirtiendo lo que habría sido un escándalo prolongado en el tema de conversación más romántico de la temporada. Doña Carmen, naturalmente, se atribuyó todo el mérito. «Yo los presenté», declaraba a cualquiera que quisiera escuchar. «Vi el potencial desde el primer momento. Un hombre que necesitaba aprender a vivir y una mujer que necesitaba a alguien que la apreciara. Soy prácticamente una Celestina profesional». Sebastián, sentado en el salón de su futura suegra mientras Carmen Valdés lo sometía a lo que solo podía describirse como un interrogatorio digno de la Inquisición, decidió que mantener la boca cerrada era la estrategia más sabia. «¿Y dónde vivirán?», preguntaba Carmen, paseando frente a él como un general inspeccionando tropas. «Porque si piensas llevar a mi hermana a una de esas mansiones frías y vacías,
donde las esposas se marchitan de soledad, mientras sus maridos trabajan hasta la medianoche, había pensado en la casa de mi familia en la calle Sierpes, interrumpió Sebastián. Es grande pero acogedora. Tiene un patio con naranjos donde Paloma podría dar clases si quisiera, y mi despacho está a solo 10 minutos caminando, así que podría volver a almorzar cada día. Carmen se detuvo estudiándolo con esos ojos dorados, tan parecidos a los de Paloma. ¿Le permitirías seguir dando clases de baile? ¿Por qué no habría de permitírselo? Sebastián frunció el ceño. Es su pasión. Sería cruel pedirle que la abandonara. Muchos hombres esperan que sus esposas se dediquen exclusivamente al hogar. Yo no soy muchos hombres, respondió Sebastián, y Paloma no es como otras mujeres. Eso es precisamente lo que amo de ella. Carmen lo observó durante un largo momento, y entonces, para sorpresa de Sebastián, sonrió. Era una sonrisa genuina, sin el filo protector que había caracterizado todas sus interacciones anteriores. Quizás seas suficientemente bueno para ella después de todo, dijo sentándose finalmente. Aunque te advierto, Sebastián, si alguna vez la lastimas, si alguna vez la haces sentir menos de lo extraordinaria que es, no habrá lugar en toda España donde puedas esconderte de mí. No esperaría menos, respondió él con sinceridad. La puerta del salón se abrió y entró Paloma, llevando una bandeja con té y pastas. Sebastián se levantó automáticamente y vio cómo Carmen sonreía ante el gesto. ¿Ya terminó mi hermana de amenazarte?, preguntó Paloma dejando la bandeja sobre la mesa. Por ahora, respondió Carmen alegremente, aunque me reservo el derecho de amenazarlo más adelante si es necesario. Ahora, si me disculpan, tengo cartas que escribir. Estaré en mi habitación, completamente en el otro extremo de la casa, donde no puedo oír nada. Y con eso salió del salón con una sonrisa absolutamente indecorosa. Paloma se sonrojó. A veces mi hermana tiene la sutileza de un elefante. Me cae bien, dijo Sebastián acercándose, aunque me aterra un poco. Debería. Paloma rió, pero había nerviosismo en su voz. Sebastián, sobre la boda. Tu madre vino a visitarme ayer. ¿De verdad? Sebastián frunció el ceño. No me lo mencionó. Creo que quería evaluarme sin que tú estuvieras presente para defenderme. Paloma jugó con el volante de su vestido. Fue sorprendentemente amable. Dijo que cualquier mujer que pudiera hacer que dejaras de contar durante un vals merecía una medalla. Suena exactamente como algo que diría. También dijo que si intentaba cambiarte demasiado, me echaría de la familia. Paloma lo miró. Que le gustas como eres, incluso con tu obsesión por las hojas de cálculo. Sebastián tomó sus manos atrayéndola más cerca. ¿Y tú? ¿Te gusto como soy? La mayor parte del tiempo, bromeó ella, pero sus ojos eran serios. Aunque todavía bailas como si tuvieras 2 pies iscuos, siempre podré contar con tu honestidad brutal. Siempre, prometió ella, y entonces se puso seria. Sebastián, ¿estás seguro de esto? Aún estamos a tiempo de... Él la silenció con un beso, suave al principio, apenas un roce de labios, pero profundizándose cuando ella suspiró contra su boca. La atrajo más cerca, una mano en su cintura y la otra en su nuca, saboreándola como un hombre sediento saborea el agua. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, murmuró contra sus labios cuando se separaron, aunque me estés volviendo completamente loco. ¿Loco cómo? No puedo concentrarme en las reuniones. Don Rodrigo encontró 3 errores en mis cálculos la semana pasada. 3. Yo nunca cometo errores. La besó otra vez, más profundo, sintiendo cómo ella se derretía contra él. Y todo lo que puedo pensar es en esto, en ti, en tenerte. Paloma tembló en sus brazos. Sebastián, Carmen está arriba. Dijiste que estaba en el otro extremo de la casa. Sí, pero... Él la besó otra vez, caminando hacia atrás hasta que sus piernas chocaron contra el sofá. Se sentó atrayéndola a su regazo y Paloma dejó escapar un pequeño jadeo de sorpresa que se convirtió en un gemido cuando los labios de Sebastián encontraron el punto sensible bajo su oreja. Sebastián, susurró, sus dedos enredándose en su cabello. Deberíamos parar. Deberíamos, acordó él, pero sus manos se movieron hacia los botones de su espalda. Pero no quiero. Nos vamos a casar en 2 semanas. Podemos esperar. No puedo esperar 2 semanas más, gruñó Sebastián contra su cuello. Apenas puedo esperar 2 minutos más. Y entonces,
Para su absoluta sorpresa, Paloma rió. No una risa nerviosa, sino una risa genuina y alegre. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Sebastián, alejándose para mirarla. Tú, dijo ella tocando su mejilla con ternura, el hombre más controlado de Sevilla, perdiendo el control en el salón de mi casa a plena luz del día. Me has corrompido por completo. Bien, Paloma se inclinó y lo besó suavemente, porque me gusta mucho más esta versión de ti que el banquero glacial que conocí hace un mes. Sebastián la miró. Esta mujer imposible que había entrado en su vida como un huracán y lo había cambiado de formas que aún estaba descubriendo. Paloma, dijo seriamente, necesito que sepas algo. ¿Qué? Voy a ser un esposo terrible. Ella parpadeó, claramente no esperando eso. ¿Perdón? Voy a querer saber dónde estás cada minuto del día. Voy a preocuparme obsesivamente por tu seguridad. Probablemente intentaré organizar tu vida en hojas de cálculo, admitió. Y voy a amarte de una manera que probablemente sea completamente inapropiada e irracional. Paloma sonrió, esa sonrisa radiante que hacía que su corazón latiera más rápido. Y yo voy a ser una esposa imposible. Voy a desordenar tu casa perfectamente organizada. Voy a insistir en bailar flamenco en momentos inoportunos. Probablemente invite a doña Carmen y sus amigas cada semana solo para verte sufrir. Ella tocó su rostro. Y voy a amarte incluso en los días en que me vuelvas absolutamente loca. ¿Es una promesa? Es una promesa. Esta vez cuando se besaron fue diferente. Más lento, más profundo, cargado con la promesa de todos los días venideros. Sebastián saboreó cada segundo, grabándolo en su memoria. El sabor de sus labios, el peso de su cuerpo en su regazo, el sonido de su respiración acelerada. Estaban tan perdidos el uno en el otro que no escucharon los pasos en el pasillo hasta que la puerta se abrió. Paloma, olvidé preguntarle a don Sebastián si... ¡Ay, Dios santo! Se separaron bruscamente. Carmen estaba en la puerta con las manos en las caderas y una expresión entre escandalizada y divertida. ¿No podéis esperar 2 semanas?, preguntó. ¿2 miserables semanas? Sebastián ayudó a Paloma a levantarse de su regazo, ambos sonrojados como adolescentes, sorprendidos en una travesura. Lo siento, señora Valdés, dijo con toda la dignidad que pudo reunir. Fue completamente inapropiado. Sí que lo fue. Carmen intentó parecer severa, pero estaba claramente conteniendo una sonrisa. Sebastián, creo que es hora de que te vayas y no vuelvas hasta la boda, porque claramente no se puede confiar en que ninguno de los dos se comporte con propiedad. Carmen, protestó Paloma, es una orden, no una sugerencia. Su hermana señaló hacia la puerta. ¡Fuera! ¡Ahora! Sebastián besó la mano de Paloma, permitiéndose un último roce de sus labios contra su piel. 2 semanas, prometió. 2 semanas, repitió ella, sus ojos brillando con promesas. Mientras caminaba de vuelta a su casa, Sebastián descubrió que estaba sonriendo como un idiota. 2 semanas, 14 días, 336 horas. Iba a ser la espera más larga de su vida. La mañana de la boda, Sebastián se despertó con la certeza de que iba a vomitar. No por nervios sobre el matrimonio en sí, de eso estaba absolutamente seguro, sino porque don Rodrigo había insistido en organizar una despedida apropiada de soltero la noche anterior, que había involucrado demasiado Jerez y un grupo de amigos de la universidad que Sebastián había olvidado conveniente que eran completamente insoportables cuando estaban borrachos. Nunca más, murmuró contra la almohada. Eso dijiste la última vez, señaló su ayuda de cámara alegremente, abriendo las cortinas y dejando entrar una luz solar ofensivamente brillante. Y la vez anterior a esa, Sebastián gruñó. 3 horas después, bañado, afeitado y vestido con su mejor traje negro con chaleco de seda gris perla, Sebastián esperaba frente al altar de la Catedral de Sevilla. El edificio gótico se alzaba majestuoso a su alrededor, sus vitrales proyectando arcoíris de colores sobre el suelo de mármol. Las bancas estaban llenas de invitados, media alta sociedad de Sevilla, aparentemente, todos murmurando entre ellos con esa mezcla de curiosidad y entusiasmo que caracterizaba las bodas escandalosas, porque a pesar de que el compromiso había sido oficial, a pesar de que su madre había proclamado públicamente su aprobación, seguía siendo la boda del año. El banquero más respetable de Sevilla
casándose con una profesora de baile de origen humilde. ¿Nervioso?, preguntó don Rodrigo, que había aceptado ser su padrino. Aterrado, admitió Sebastián. ¿De casarte? ¿De tropezar durante el vals nupcial? Don Rodrigo rió. Paloma ya sabe que bailas peor que un oso con 2 patas de palo. Si aún así aceptó casarse contigo, claramente el baile no es lo importante. Y entonces la música comenzó. El órgano resonó por toda la catedral y todos los invitados se pusieron de pie. Sebastián se giró hacia la entrada y olvidó cómo respirar. Paloma caminaba por el pasillo del brazo de su hermana Carmen y era la cosa más hermosa que Sebastián había visto en su vida. Su vestido era relativamente simple, seda color marfil con encaje delicado en el corpiño y las mangas, pero en ella parecía el traje de una reina. Su cabello estaba recogido en un moño elaborado adornado con flores de azahar, mechones sueltos enmarcando su rostro radiante. Pero lo que realmente le quitó el aliento fueron sus ojos, fijos en él, brillantes con lágrimas no derramadas y algo más profundo. Amor, promesa, certeza. Cuando llegó al altar, Carmen colocó la mano de Paloma en la de Sebastián. «Cuídala», susurró con fiereza. «O te mato». «Entendido», respondió Sebastián, y lo decía completamente en serio. La ceremonia transcurrió en una nebulosa. Sebastián escuchó sus votos como si alguien más los estuviera pronunciando, las palabras solemnes sobre amor y honor y fidelidad. Pero cuando llegó el momento de decir «sí quiero», su voz sonó clara y firme, sin un ápice de duda. Y cuando Paloma dijo lo mismo, con su voz melodiosa temblando ligeramente de emoción, Sebastián sintió que su corazón podría explotar de pura felicidad. «Puede besar a la novia», anunció el sacerdote. Sebastián no se lo hizo decir 2 veces. Tomó el rostro de Paloma entre sus manos y la besó con toda la pasión y el amor y la promesa que había estado conteniendo durante 2 semanas interminables. La catedral estalló en aplausos, pero él apenas los oyó. Todo su mundo se había reducido a esta mujer, su esposa, en sus brazos. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Te amo», respondió ella, sonriendo con esa sonrisa que hacía que el sol pareciera tenue en comparación. La recepción en el palacete de su familia fue, como habría predicho cualquiera que conociera a doña Carmen, absolutamente caótica. La marquesa había insistido en ayudar con los preparativos, lo que significaba que en lugar de un baile formal y apropiado, había contratado guitarristas de flamenco, instalado una pista de baile improvisada en el jardín y de alguna manera convencido a la mitad de los invitados de que el protocolo estricto podía irse al diablo por una noche. «Esto es un desastre», murmuró la tía Eugenia, observando con horror cómo 3 condesas bailaban sevillanas con entusiasmo poco aristocrático. «Esto es perfecto», corrigió Sebastián, observando a Paloma reír mientras enseñaba pasos básicos de flamenco a su madre. El vals nupcial fue exactamente tan catastrófico como Sebastián había temido. Pisó los pies de Paloma 2 veces, casi la hace tropezar una vez, y perdió completamente el ritmo en el segundo verso. Pero Paloma solo rió, apoyando su cabeza en su hombro y susurrando. «Eres un desastre». «Tu desastre», corrigió él. «Mi desastre», acordó ella felizmente. Cuando finalmente pudieron escabullirse de la fiesta, lo cual tomó horas, porque doña Carmen seguía presentándoles a personas que absolutamente necesitaban conocer, Sebastián llevó a Paloma a la casa que ahora sería su hogar. La había preparado cuidadosamente durante las últimas 2 semanas. Flores frescas en cada habitación. Las habitaciones que Paloma había elegido para su estudio de baile ya estaban listas. Su dormitorio. Su dormitorio era otro asunto completamente. «Sebastián», dijo Paloma suavemente cuando entraron, mirando la cama con su dosel de seda y las velas que él había encendido antes de ir a la ceremonia. «¿Esto es demasiado?», preguntó repentinamente inseguro. «¿Puedo apagar las velas y...?» Ella lo silenció con un beso. «Es perfecto, tú eres perfecto», se alejó ligeramente mordiéndose el labio. «Aunque debo confesar que estoy un poco nerviosa». «Yo también», admitió Sebastián. «¿Tú?», Paloma parpadeó. «Pero pensé, es decir, un hombre de tu posición seguramente has...» «He tenido experiencias», interrumpió él suavemente, «pero nunca con alguien que importara, nunca con alguien que amara.
Eso hace toda la diferencia. La besó otra vez, más lento esta vez, saboreándola. Sus manos encontraron los botones de su vestido, desabrochándolos con una paciencia que no sabía que poseía. La tela cayó, revelando piel cremosa y curvas delicadas que lo volvieron loco de deseo. «Eres hermosa», murmuró contra su cuello, besando su camino hacia abajo. «Absolutamente perfecta». Paloma temblaba bajo sus manos, sus propios dedos trabajando en los botones de su camisa, con una urgencia que igualaba la de él. Cuando finalmente estuvieron desnudos, piel contra piel, Sebastián tuvo que detenerse un momento solo para mirarla. «¿Qué?», preguntó ella, sonrojándose adorablemente. «Solo estoy memorizando este momento», dijo, «para poder recordarlo durante los próximos 50 años». «Romántico», se burló ella, pero sus ojos brillaban. «Ahora deja de hablar y bésame». Él obedeció con gusto. Mucho después, cuando las velas se habían consumido y la luna brillaba a través de las ventanas, yacían enredados en las sábanas, completamente saciados y perfectamente contentos. «¿En qué piensas?», preguntó Paloma, trazando patrones perezosos en su pecho. «En que hace 2 meses mi vida era completamente diferente, ordenada, predecible, vacía. ¿Y ahora? Ahora es caótica, impredecible y absolutamente llena». La besó en la frente, y no la cambiaría por nada. Paloma se acurrucó más cerca. «Sebastián, ¿puedo confesarte algo?». «Cualquier cosa. Cuando doña Carmen te arrastró a esa primera clase, no fue un accidente. Ella me había hablado de ti durante semanas, del pobre banquero que necesitaba aprender a vivir. Y cuando te vi allí, tan serio y tan perdido, pensé que quizás podría ayudarte». «¿Así que todo fue un plan?». «No todo», se apresuró a decir. «Los sentimientos fueron completamente inesperados. Te desafié porque esperaba que huyeras, porque pensé que un hombre como tú nunca querría estar con alguien como yo, Paloma. Pero no huiste, volviste, una y otra vez, y en algún momento entre tus pies pisándome y tus intentos patéticos de contar el ritmo, me enamoré de ti». Sebastián la giró hasta que quedó debajo de él, mirándola con una intensidad que la hizo temblar. «Voy a pasar el resto de mi vida agradeciéndole a doña Carmen por su entrometimiento, y yo voy a pasar el resto de la mía enseñándote a bailar apropiadamente. ¿Es una amenaza? Es una promesa». Paloma sonrió, atrayéndolo hacia abajo para otro beso. «Y los Mendoza siempre cumplimos nuestras promesas». «Ah, sí, sí». Damos 5 años después, en una tarde dorada de mayo, que recordaba tanto a aquel primer día, Sebastián observaba desde la ventana de su despacho mientras Paloma enseñaba flamenco en el patio de su casa. Su vida había cambiado de formas que nunca habría imaginado. Había reducido sus horas en el banco, confiando más en sus socios para poder pasar tiempo con su familia. El patio, que había sido perfectamente ordenado, ahora estaba constantemente lleno de alumnas de todas las edades. Su casa impecable ahora tenía juguetes en las esquinas y manchas de dedos en las paredes, y era perfecto. «Papá», su hija de 3 años, Beatriz, tiró de su pantalón. «Mamá dice que vengas a bailar». «¿Ah, sí?». «Dice que aún bailas como un oso borracho, pero que te ama de todos modos». Sebastián rió, levantando a su hija en brazos. «Pues entonces no puedo decepcionarla». Bajó al patio donde Paloma terminaba la clase. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa que aún, después de 5 años, hacía que su corazón latiera más rápido. «Don Sebastián», lo saludó con burla. «¿Viene a humillarse públicamente otra vez?». «¿Siempre?», respondió, dejando a Beatriz en el suelo y acercándose a su esposa. «Aún bailas terriblemente». «Lo sé, y probablemente siempre lo harás». «Lo sé, pero…». Paloma se paró en puntas de pie y lo besó suavemente. «Eres mi terrible bailarín favorito, y tú eres mi profesora de baile, imposible favorita». Mientras bailaban, mal como siempre, rodeados por el sonido de guitarras y risas, Sebastián pensó en aquel primer día, cuando una marquesa entrometida lo había arrastrado a una clase de baile. Pensó en cómo Paloma se había reído de él, lo había desafiado, lo había cambiado. Las mejores historias de amor, decidió, no eran sobre encontrar a alguien perfecto, eran sobre encontrar a alguien que te hiciera querer ser imperfecto, alguien que te enseñara que la vida no se mide en números y cuentas,
sino en momentos robados y risas compartidas y bailes terribles bajo el sol andaluz. Alguien que te enseñara a bailar, incluso cuando no hay música, especialmente cuando no hay música.